Ya. Pues bueno, después de haber cruzado todo un mar, justamente acabamos de llegar al Museo Británico de Inglaterra. Aquí, según la historia, tienen códices, tienen máscaras y sobre todo la cereza del pastel es la serpiente de dos cabezas que se encuentra aquí, Quetzalcóatl, y que fue sustraída cuando Hernán Cortés regresó de conquistar nuevo, la Nueva España. Y bueno, es un poco interesante porque podemos encontrar desde la cultura azteca, desde la cultura maya, y es muy interesante porque son piezas que no están exhibidas en México, solo están exhibidas aquí. Y es como ver nuestra historia del otro lado del mundo, ver nuestra historia 20.000 kilómetros alejado de nosotros de México. Y es muy interesante porque la gente de aquí se interesa, pero obviamente pues no saben mucho de la historia, ¿no? Y bueno, yo les voy a dar el dato un poco más, un poco más oscuro del por qué estas piezas están aquí. Aquí podemos empezar que habla sobre el origen de Mesoamérica. Aquí podemos ver un mapa de que en realidad Mesoamérica solo abarca el centro y sur de lo que hoy es México. Obviamente las culturas mesoamericanas empezaron con los olmecas. Los olmecas y los toltecas fueron los primeros que empezaron a surgir y a establecerse en esta parte de la tierra en América. Aquí podemos empezar a ver cosas que tienen de Veracruz, eh, de Huaxtec. O sea, Que estas es son una piezas parte muy, muy muy... clásica de Veracruz, esto es de Sí, la costa del lado del Golfo de México. Y bueno, pasamos al lado de, importante, que es la parte de los mayas, que fue la época del 2050 al 1000 antes de Cristo. Y encontramos varios códices o varias lintel, como se dice en inglés. Y esta puede representar, esta es un sacrificio, de lo cual este es un dios que estuvo en lo que hoy es Chiapas, que antiguamente era Yaxchilán, si el nombre no me equivoco. Y es un sacrificio entre el rey y la reina. La reina es la que está aquí te va a sonar. y el rey es lo que está en la parte de arriba. Entonces es como la representación de eso y podemos encontrar cuatro diferentes de las cuales nos explican diferentes cosas. Y es muy interesante porque es todo esto, imagínense traerlo desde allá, traerlo desde México y poder verlo de esta manera, verlo aquí es muy, muy diferente. Es una parte donde tú no sabes que esto existía. Y wow, Y bueno, esto toda esta parte está dedicada a la cultura maya. Y bueno, creemos que la verdad estas piezas deberían de estar en México. porque Obviamente es bueno que la gente venga y vea y se interese estar aquí, pero si de verdad conoces el origen del por qué las piezas están aquí y por qué los británicos, los las ingleses sustrajeron tienen estas justamente. cosas aquí, Y es lo que también es... veníamos hablando, la Uh-huh. mayor parte de cosas que tienen aquí, puede ser un ejemplo la plata o el oro que fue sustraído de México, terminó aquí. Inconscientemente o indirectamente terminó aquí en construcciones, en monedas, etcétera. Y que este tipo de cosas terminen aquí, pues es como, o sea, es bueno porque la gente lo ve, pero a la vez es malo porque lo sacas del lugar de origen donde realmente debió de ser, ¿no? Entonces es algo muy, muy diferente. Y de este lado, pues tenemos lo que es la cereza del pastel, que son las piezas más importantes del museo. Son Tenemos el escudo, pues son las piezas como parte de las piezas que se encontraron en Mesoamérica cuando llegó Hernán Cortés y su gente. Son todas las piezas de jade y que vivían en las culturas mexicas. Aquí hacen mucha referencia a las culturas aztecas, pero bueno, son los mexicas. Originalmente siempre fueron los mexicas. El término de aztecas que fue fue la cultura usado, más grande sí, en México y anteriormente. la cultura, o sea, de llamarles aztecas es más moderno, pero siempre fueron los mexicas. De hecho, así lo dice aquí. Y pues aquí tenemos la máscara de Tezcatlipoca, La máscara de que Textaclipoca. esto es una barbaridad verla de frente, en la imagen no se ve tanto, pero verla presencialmente da miedo, da
esa vibra de realmente la historia que tú sientes siendo mexicano, sientes esa historia. Y es impresionante, ¿no? Cómo parte de nuestra historia terminó aquí expuesta en un museo, que anteriormente esto era obras de arte para nosotros en la antigüedad y que haya terminado aquí, ¿no? Y una de las que es más importante, como ya lo habíamos mencionado, pues Aquí es la está. serpiente de dos cabezas, la cual es de roble, bueno, de la mitad es de madera y todo lo demás es cubierto con piedra de turquesa. Ujú. Y esto, wow, de cómo lo consiguieron, pues fue desde que Hernán Cortés lo trajo, se encontró en las cosas de Hernán Cortés. Bueno, Entonces, de hecho aquí lo dice un poco en escrito, no se ve muy bien, pero bueno, dice que dando un poco de datos sobre la historia de cómo surgieron estas piezas o por qué están aquí, porque cuando Cortés inicia su expedición para poder adentrarse al centro de Mesoamérica, para poderse encontrar con Moctezuma II, que de hecho lo escribieron bien aquí está escrito Moctezuma II, no, o sea, Moctezuma ya es el nombre en castellano, castellanizado, pero su nombre es Moctezuma Xocoyotzin, Huaytlatoani, y aquí lo escribieron bien. Entonces Moctezuma Xocoyotzin le entrega varios regalos a Cortés para que no llegue Cortés a encontrarse con él. Y todos estos regalos pues son muchos de los que hay aquí. Y por lo tanto los mexicas entregaron todas estas piezas y estas piezas son las que están exhibidas terminaron aquí. aquí, justamente. Exactamente. Entonces, Terminaron aquí. cuando Cortés se reúne con Moctezuma, pues ya las cosas ya habían viajado hacia la península ibérica, Ya habían pasado por muchos miles de lados. kilómetros de mar y Exacto. justamente el Reino Unido pues Bueno, las obtuvo. esto ya fue más moderno Sí, porque los datos que conocemos un poco no está, o sea, no sabemos bien a detalle todo, pero lo que sabemos es que cuando empieza la Revolución Francesa con Napoleón, pues Napoleón es el gran invasor de muchas culturas y muchas de esas es robar piezas de muchos lados. exactamente. Y lo que hacía la colonia británica, que eran los llamados corsarios, que estas personas eran como los piratas legales en ese entonces, que estaban y trabajaban al mando de la reina. Uh -huh. Estos pues lo que hacían era saquear los barcos que venían justamente de la Nueva España, que son los que transportaban este tipo de artesanías o algunas cosas que traían de nosotros. Y justamente los corsarios o los ingleses en ese entonces pues lo robaban, ¿no? Era para sabotear lo que era anteriormente la corona española, para que la corona española no evolucionara más de lo que ya estaba. Entonces lo que hacía Inglaterra pues era saquear, era robarles para que no evolucionara, ¿no? Entonces aquí nos podemos dar cuenta que parte de sus robos fueron un poco de nuestras arqueologías mexicanas, Sí. que O sea, justamente fueron regalos de Moctezuma entregados a Cortés. De Cortés los mandó a la península ibérica. Posteriormente se distribuyeron en Europa, pero muchos se quedaron en Nueva España, perdón, en España, en la península ibérica. Pero ya en los conflictos más del siglo XIX, pues cuando empieza Napoleón a invadir, ahí es donde empieza el saqueo entre los británicos y los franceses, los empieza toda la españoles. guerra esta y fue cuando terminaron, pues todas nuestras piezas terminaron en diferentes lados del mundo. Sí, como por ejemplo en Austria que está El penacho de el penacho Moctezuma, de Moctezuma exactamente. que está ahí. Entonces, Entonces, es una parte de esto. es una serie de varios siglos que han estado como en conflicto, en guerra. O sea, las guerras siempre se tratan también de transacciones. Sí, Este exacto. museo es muy polémico porque este museo no nomás tiene cosas de México, tiene cosas de todo el mundo y muchas personas han querido reclamar Sus piezas que pero relativamente es el eso, British Museum se ha negado a a entregar entregarlas, las cosas. porque realmente no, es para ellos la perteneciente es para ellos, ¿no? Después de que desde que los saquearon y todo esto, pues no creo que tengan derecho para entregarlo. Pero bueno, así es donde nos encontramos el día de hoy, fue algo lindo. Es una experiencia linda ver este tipo de cosas desde el otro lado del mundo, sabiendo de dónde venimos. Y aquí es donde nos podemos dar cuenta realmente que la Nueva España, lo que hoy es México, sigue teniendo presencia hasta el lado de Inglaterra o Sí. de los anglosajones. Es que recordemos que el enemigo común históricamente siempre de España fueron los británicos. Los británicos, Y por lo exactamente. tanto, cuando se crean las independencias en América, que nace México y nace Estados Unidos, pues básicamente es como la misma herencia de la rivalidad.
Entre porque ellos, existe sí. un poco de rivalidad entre México y Estados Unidos y eso se traslada entonces, A España exacto, y y México. Inglaterra o UK, Y, ajá, entonces parte. y pues eso, la verdad es, a la vez es bonito ver las cosas aquí, pero si lo ves el fondo de la cosa, de las cosas y de la historia, pues sí es un poco triste porque yo pienso que estas piezas sí deberían de estar De en estar en México México y y no más unas que son muy muy importantes, que exactamente. representan mucho la cultura mexica, la maya, la La tolteca y muchas, Olmeca, todas estas. exacto. Pero bueno, por otro, si lo ves por el lado moderno, siglo XXI, que ya no nos vamos a poder pelear por cosas del pasado, Y lo son único que nos bonitos que las vengan a ver la queda, gente. exactamente, y lo único que nos queda es verla a través de un espejo, verla a través de imágenes o Yo, venir a visitar. yo creo que Es una de la otra. yo creo que lo importante de venir a ver esta sala, siendo mexicano o siendo de la nacionalidad que sea, es venir y darle el enfoque del por qué las cosas están aquí y el Exacto. por qué llegaron aquí, por qué las exhiben Y aquí. no solo en general México, sino en general todas las culturas o Sí, en todos los exacto. museos que hemos visto, realmente todas las piezas arqueológicas pues deberían de ser de su país de origen, ¿no? Pero Exacto. bueno, síganos acompañando en esta gran historia, un lugar más que descubrimos, somos los tres mestizos dando vueltas por el mundo y hoy nos tocó el El Museo Museo Británico. Británico aquí en Así que Londres. espérenos para la siguiente, seguimos transmitiendo Bye. y pues nada,